Todo mundo sabe que los perros son seres a los que se les adjudican una hipersensibilidad en todos los sentidos, siendo muy útiles en labores como rescate, ubicación de personas y detección de drogas. Pero no solo por eso son conocidos estos extraordinarios seres, sino que también les suelen ser atribuidas aptitudes extrasensoriales, como las de poder ver personas o seres de otras dimensiones, y, según algunas historias, incluso videos de internet suelen dar fe de estos atributos. En varias culturas se han visto referencias sobre estas nobles y leales criaturas. De hecho, no solamente eran utilizadas para cuidar propiedades ahuyentando a personas con malas intenciones, sino también llegaban a ser protectores feroces contra entidades invisibles para el ojo humano. He aquí cómo comienza este relato, en el sitio en donde viví hace 10 años, una pequeña ciudad ubicada al norte del estado de Durango, en México, un lugar situado apenas a 1 hora de la ciudad capital y a unos cuantos minutos de la Sierra Madre Occidental, muy famosa por su naturaleza, pero aún más conocida por la producción de manzana. Estamos hablando de Canatlán. Es en esta entidad, como en algunos otros sitios del país, que se tiene una creencia sobre lo que respecta al ladrido de los animales en horas de la noche, ya que suele tomarse como un mal presagio, ya que según algunos señalan, los perros solo reaccionan a tan altas horas de la noche a seres o entidades negativas que pasan deambulando cerca de los hogares que resguardan. Sin embargo, en algunas ocasiones, no solo los perros de una casa o dos son los que se escuchan, sino que parecieran trabajar en conjunto con los de multitudes de colonias para poder ahuyentar a cualquier ser sobrenatural. En aquel entonces mi familia, mis padres, mis 2 hermanos y yo, también contando con el miembro más consentido de nuestra familia, nuestra perrita Sam, una enorme pastor alemán de 6 años de edad, que por su tamaño y peso bien habría podido haber sido tomada por un macho, vivíamos en una casa grande de 2 pisos cerca del centro de la ciudad, la cual fue parte de la herencia que mi abuelo había otorgado a mi papá. Nuestro hogar residía en la planta alta de la estructura, mientras que la planta baja era ocupada por un negocio familiar en donde trabajaban mis padres, y donde de vez en cuando también ayudábamos por las tardes después de la escuela, a excepciones de alguna que otra ocasión en las que salía con mis amigos. El recuerdo que más me invade es que desde que éramos muy pequeños, siempre se reunía la familia para celebrar mi cumpleaños. Una de las hermanas de mi papá, la tía Emma, tenía bajo la manga siempre leyendas, historias de espantos o sucesos paranormales, pues era bien conocido por todos que estos temas me fascinaban. Las que más me causaban miedo eran las experiencias que habían vivido desde niños ella y mis tíos en uno de sus terrenos. Este daba de frente a la cuadra en donde se encontraba un terreno abandonado, al lado de la gran bodega de una de las mueblerías más famosas del estado. Una de las historias que más me impactaron fue la que nos contó cuando celebrábamos uno de mis cumpleaños cerca del río de la Sauceda, en un pequeño terreno llano a unos cuantos metros del puente del rancho del presidio, justo después de haber comido la acostumbrada carne asada. En su historia explicaba por qué los perros de la ciudad siempre ladraban en la noche, pues cualquiera que haya pasado una noche en Canatlán y cuente con un sueño ligero, se ha visto despertado en algún momento por el ladrido de los perros que viven cerca de su casa. Sonidos que aumentan de sobremanera los días de luna llena. Según lo que relató, todo se debía al espíritu de una mujer muy bonita, que hace mucho tiempo atrás vivió en una casa que se encontraba muy cerca del panteón del presidio, justo a menos de 1 kilómetro del lugar en donde estábamos. Misma casa en la que, cegado por celos infundados, fue asesinada por su esposo, el cual, momentos después de caer en cuenta de lo que había hecho, y horrorizado por la escena, se dice que huyó inmediatamente del país, llevando solo la ropa que llevaba encima y un poco del dinero que había ahorrado a través de su vida. Y nunca más se supo de él. Se dice que el espíritu vengativo de esta mujer se le ve salir de esa casa, que dependiendo del día, suele vérsele recorrer a diferentes horas de la noche los callejones del presidio y de Canatlán, en búsqueda de su esposo. Es bien sabido que por donde pasa, cualquiera que la mira se da cuenta de que es ella, por el simple hecho de que se le ve acompañada de varios perros callejeros. Pues en vida, ella había gozado de un alma sumamente caritativa y siempre que veía un perrito en la calle, no dudaba en darle algún pedacito de pan o tortillas para que comieran,
o incluso les llegaba a conseguir hogar con alguno de sus conocidos. Si aún así no fuera poco por esta seña particular, lo que confirma con presteza de que se trata de este ser es el estruendoso ladrido de los perros de las casas que flanquean las calles por las que pasa, a su manera, intentando proteger de la entrada de este ser a sus moradas, llenando el eco de la noche. Algunos de los deambulantes nocturnos que recorren las calles del poblado, ya sea de regreso a su hogar o a seguir la parranda, siendo la mayoría estos últimos, han asegurado haber visto una mujer muy hermosa caminando en medio de las calles, seguida de cerca por una gran jauría de perros callejeros. Pero, ya sea por los estragos del alcohol o por la falta de sueño, no se dan cuenta de la clara señal, de los ladridos de perros que surgen del interior de las casas, y deciden, dominados por la lujuria, acercársele para entablar conversación. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Atrévete a entrar, únete a esta gran comunidad, comparte y mantente con nosotros. Pero cuando no existe contestación alguna, y por más que se le insista, las palabras resultarán inútiles, pues lo único que hace el espectro es solo seguir con su lento caminar, con una pequeña sonrisa en sus pálidos labios, con la mirada perdida hacia el frente. Hasta ese punto no parece haber problema alguno. Estos llegan cuando el pobre desdichado se le ocurre hacer contacto físico con la mujer, pues con el más mínimo roce, esta gira la cabeza inmediatamente para dejar ver que el rostro, donde antes se apreciaban unos hermosos y dulces ojos, se habían transformado en menos de un segundo, en un par de esferas completamente rojas con un centro naranja resplandeciente, como si de brasas vivas se tratara, saliéndole sangre cual lágrimas. Los que la han podido contar sin verse tan afectados, salen corriendo sin mirar atrás, pero los más osados ven cómo, poco a poco, aquel bello rostro se transforma. En donde estaban sus labios y su nariz, ahora hay un alargado hocico con dientes tan largos que sobresalen de los pliegues de la piel. Y por último, su fina y hermosa piel blanca cual leche desaparece para darle paso a un pelaje café oscuro. La metamorfosis final no dura más que unos agobiantes segundos y deja por resultado al cuerpo de una mujer con cabeza de lobo con cabellos largos. Pocos de los que vieron esta escena no han vivido para poder contarlo, pues a la mañana siguiente son encontrados sin vida en medio de la calle, con el terror de la noche plasmado en su rostro. Otros, sin tanta suerte, son consumidos mentalmente por el recuerdo a tal punto que se vuelven completamente locos, o han tenido que ser intervenidos de forma psiquiátrica. Y de aquellos que la pasaron de largo, solo se habla de lo hermosa que es, y confirman todo lo que respecta a la jauría que la sigue y del ladrido de los perros de las casas. Por eso, en el pasado se acostumbraba a regresar temprano antes de las 12 de la noche, nos dijo al finalizar el relato, pues esa es la hora más temprana en la que se le ha visto a aquel ser salir de su casa. ¿Y tú la has podido ver, tía?, pregunté encantado. No, pero hay algunas ocasiones en que todos los perros de los vecinos se les escucha ladrar al mismo tiempo, respondió. Pero al que sí le tocó verla de frente fue a tu tío Gerardo. Yo no podía creerlo. Uno de mis tíos podía servirnos de testimonio para verificar todo lo que la tía nos había contado. Pero ni te emociones demasiado, me dijo, como si pudiera leerme el pensamiento. Él prefiere no hablar de eso a menos de que realmente esté borracho. Haciendo caso omiso a las advertencias de mi tía Emma, me dirigí de inmediato hacia donde mi tío y mi papá se encontraban tomándose unas cervezas junto al gran asador. Cuando llegué al lugar en donde estaban mi papá y mi tío, este ya se encontraba bastante entrado en copas. Por un momento dudé sobre si llegara a interrumpir la conversación que sostenían, pero al momento en que mi papá se dio cuenta de mi presencia, me invitó a acercarme. ¿Qué es lo que te pasa?, preguntó. ¿Todo bien? Sí, papá, nada serio. Solo quería pedirle a mi tío Gerardo que si me podría contar la historia de la mujer que ronda por las noches en la calle de la ciudad. Mi tía nos contó un poco de su historia y nos comentó que él la pudo observar en una ocasión. En ese momento, mi papá desvió la mirada de manera instintiva hacia mi tío. El semblante de ambos cambió de manera instantánea. Aquel, que hasta hace poco se mostraba risueño y ruborizado,
en gran parte por los efectos del alcohol, se transformó hacia un pálido total, con unos ojos enrojecidos que luchaban por contener las lágrimas. Hijo, ese es un tema bastante delicado, y tu tío puede no estar dispuesto para contarte su historia, dijo mi papá. Pero, como es mi cumpleaños, quería saber si mi tío podría hacer el esfuerzo, al menos de contarnos un poco de lo que le pasó. La historia que nos contó la tía Emma suena increíble, contesté al instante. En aquel entonces era un niño inocente que no dudaba en dar su punto de vista o preguntar inmediatamente si alguna duda se me atravesaba. Nada más alejado de lo que es la realidad en toparse con ella de frente. Su olor es peor que un cadáver que lleva días en estado de putrefacción. Nunca se me había revuelto tanto el estómago como en aquel día, y ni siquiera cuando trabajé de policía, comentó mi tío. Mi papá no daba crédito de lo que estaba pasando. Mi tío había empezado a hablar.